Amada iglesia, buenas noches, bienvenidos a esta transmisión. Gracias a Dios porque Él es fiel todo el tiempo. Y quisiera que en esta noche, con su vida puesta delante del Señor, podamos cantar acerca de la fidelidad de nuestro Señor. Por la fidelidad del Señor, por su misericordia no hemos sido consumidos. Él es fiel todo el tiempo, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Oremos. Padre, Señor, gracias porque reconocemos, Señor, esta perfección tuya que es la fidelidad, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres de palabra. Gracias, Señor, porque nos guardas y nos proteges. Señor, ¿cómo no reconocer que tu mirada está puesta en tus hijos, en tus hijas? Señor, gracias, porque nada ha salido de tu control. Cantamos y nos deleitamos en tu fidelidad. Amén, Señor. Dígalo. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sí, Señor, tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Dígalo. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar, Señor. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Gracias, Señor, porque nos inundas con tu paz, con tu amor, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.
Te damos gracias, bendito Señor, por darnos el privilegio de estar juntos en esta noche, alabando y bendiciendo tu santo nombre. Queremos leer, Señor, lo que la palabra dice en el libro de Salmos, capítulo 11, versículo 1. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: yo confío en la protección del Señor. Así que, ¿por qué dicen, vuela como una ave a las montañas para ponerte a salvo? Versículo 3. Cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? Versículo 4. El Señor está en su santo templo. El Señor aún gobierna desde el cielo. Observa de cerca a cada uno y examina a cada persona sobre la tierra. El Señor examina tanto a los justos como a los malvados y aborrece a los que aman la violencia. El Señor es justo, ama la justicia. Los íntegros verán su rostro. Nos aferramos, Señor, a tu palabra al reconocer una vez más que tú eres el Rey soberano por sobre todas las cosas. Y no importa, Señor, lo que hagan, digan o dejen de hacer, Señor, otras personas o incluso gobernantes. Sabemos que quien gobierna desde el cielo eres tú y nuestras vidas están en tus manos y no habrá nada ni nadie que nos separe de tu inmenso amor. Por eso, Señor, en esta noche queremos ser transformados a través de tu palabra. Nos ponemos, Señor, a cuentas delante de ti y te pedimos, Papito Santo, que nos ayudes con todas las áreas de nuestra vida, Señor. Gracias por esta provisión espiritual que todos los días nos estás entregando y desde ya también gracias por la provisión material y física que puedes tú entregar a cada uno de los hogares, Señor, incluyendo también a la de esta iglesia, que es tu casa, Señor, y que lo único que anhelamos es poder seguir bendiciendo, glorificando tu santo nombre y edificando a tu pueblo, a tu iglesia, a tu amada, Señor, a tu esposa. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, gracias, Señor, por la exposición de la palabra y gracias por todo lo que seguirás haciendo en nosotros. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Familia amada, muy buenas noches. Siempre será un privilegio poder estar dentro de sus hogares. Damos gracias a Dios que Él en su soberanía ha permitido el que podamos seguir predicando la palabra a través de este medio. Transmisiones en línea. Seguimos abiertos a que el Señor nos dirija y como prediqué el día de ayer, tenemos que tomar decisiones y muchas de ellas van a ser difíciles. Si usted no escuchó el mensaje del día de ayer, le animamos porque está también ahí en Facebook. Y luego usted lo va a tener también en YouTube. Ahora, quisiera que usted prepare su Biblia, quisiera que usted prepare su corazón, que prepare su hojita, su lápiz, porque el propósito de este tiempo de predicar la palabra de Dios es que usted de lunes a viernes sea edificado con principios que son eternos y que usted pueda tener un discipulado, ¿sí? Hemos recibido bastante palabra de ánimo, gloria a Dios, pero tenemos que seguir creciendo en las escrituras, en el entendimiento, en la sabiduría que viene de lo alto y que al meditar en la palabra de Dios podamos eso, leer, meditar, memorizar, practicar y predicar a otros. Ese es el tiempo que hoy tenemos que aprovechar al máximo. Iglesia preciosa, el día de hoy tuvimos que hacer algunas gestiones. Se facilitaba el poder salir debido a que uno está autorizado a salir por el número de placa. Así que coordinamos con algunos hermanos y salimos a hacer algunas gestiones y que son vitales para la iglesia, que en su momento les daremos también a conocer. Quisiera que por favor estén orando. Pero, amados, de manera muy especial el día de hoy fuimos muy impactados los tres hermanos que estábamos, cuando por el sector de la mitad del mundo, justamente en las afueras de un centro médico, de un dispensario, vimos lastimosamente, en el piso como un hombre se quedaba sin oxígeno a causa del coronavirus. Pudimos ver las lágrimas de sus amigos, de sus familiares,
esa impotencia de no poder hacer absolutamente nada. Y una vez más darnos cuenta qué limitados somos, qué frágiles somos, que hoy estamos aquí, pero que el día de mañana o más tarde no sabemos dónde. Como se ha predicado más de una vez, nuestra vida, dice el apóstol Santiago, es como una neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Amados, con todo el adelanto que vemos en el mundo entero, adelanto en las ciencias, en la tecnología, hay cosas que para el hombre le resulta imposible. Y es precisamente este el tema de esta noche. Quiero que ponga ahí por título, porque mi anhelo es que usted tenga una base de mensajes para que cuando salgamos de esto usted ya pueda compartir y predicar a otros. El tema del día de hoy, lo que para el hombre es imposible. Hay muchas cosas que son imposibles. En términos terrenales, por ejemplo, al ver a este muchacho, tendría unos 30 años tal vez. Era imposible humanamente hablando, era imposible médicamente hablando, era imposible como familiares que estaban alrededor de esta persona, era imposible hacer algo, amados. ¿Y por qué no oraron, pastor? Claro que oramos, claro que pusimos delante de Dios esa vida. Y está en las manos del Señor, y Él determinará. Iglesia preciosa, nosotros conocemos a la luz de la Biblia, para poder entender lo que para el hombre es imposible, entendamos que para Dios, en cambio, todo es posible, siempre y cuando no se vaya en contra de sus atributos. Es posible siempre y cuando lo que vaya a obrar Dios esté acorde a sus atributos, a sus perfecciones, a sus planes, a sus propósitos soberanos, siempre y cuando no se vaya en contra de las leyes físicas que Él mismo ha creado, no se vaya en contra de las leyes espirituales que Él mismo ha establecido. Entonces, por supuesto, para Dios nada es imposible. Por ahí a veces escuchamos a aquellos que profesando ser sabios se hacen necios y, por ejemplo, tratan como de arrinconar al creyente, diciendo, bueno, tú tienes un Dios que es todopoderoso. Tú le dices, así es. Entonces, si es todopoderoso, Él puede crear una piedra tan grande, pero tan grande que termine aplastándole a Él. Si Él puede hacer eso, ¿por qué todo puede hacer? ¿Te das cuenta? Profesando ser sabios se hicieron necios. Dios no es ilógico. Dios no va a hacer cosas para cumplir los caprichos intelectuales o la incredulidad de alguien. Alguna vez escuché que decía, bueno, si para Dios nada es imposible, ¿por qué no hace un triángulo cuadrado? Pues no va a hacer un triángulo cuadrado, porque se estarían yendo en contra de lo que Él mismo ha establecido. Para Dios todo es posible, siempre y cuando, recuerda, siempre y cuando esté acorde a sus perfecciones, siempre y cuando esté de acuerdo a sus propósitos, a su voluntad soberana. Entonces todo es posible para mi Dios, absolutamente todo. Entonces no hay enfermedad, no hay barrera, no hay crisis, no hay nada, si es que el Señor quiere glorificarse. Por eso la importancia de orar bíblicamente, hágase, Señor, tu voluntad y no la mía. Iglesia preciosa, con esto puesto sobre la mesa, apenas estamos preparando el terreno para lo que esta noche quisiera que aprendamos. Y amado,
Si para Dios nada es imposible, consideremos algunos imposibles para el hombre, pero algunos imposibles que tienen una connotación eterna, ¿sí? Si usted está tomando nota, son 7 verdades que esta noche quiero compartir contigo. 7 verdades, o sea, son 7 oraciones que quiero que tú copies. La oración y la base bíblica, ¿qué te parece? Vamos con la primera. Para el hombre es imposible. Vamos con la primera. Ser salvo sin haber nacido de nuevo. Te repito, para el hombre es imposible. Esta es la primera de las 7. Para el hombre es imposible ser salvo sin haber nacido de nuevo. Diga conmigo ahí en su casa, eso es imposible. Diga, misión imposible, no hay cómo. Alguien que va a ser salvo necesita nacer de nuevo. Si usted me acompaña, ahora vamos a la base bíblica. Juan capítulo 3, versículos 5 al 7, por favor. Evangelio de Juan capítulo 3, versículos del 5 al 7. Y nos encontramos con la conversación que mantiene nuestro Señor Jesucristo con este principal de la sinagoga llamado Nicodemo. Era un hombre religioso, era un hombre entendido en las Escrituras, por lo menos en las del Antiguo Testamento. Claro que sí. Su función era la de pastorear, la de guiar en base a la ley de Dios. Así que cierta noche se acerca al Señor y él tiene que escuchar esta verdad. Para el hombre es imposible ser salvo si es que no ha nacido de nuevo. Lea conmigo, por favor, Juan capítulo 3, versículos 5 al 7. Dice: Respondió Jesús: de cierto te digo. Y cuando el Señor pone énfasis, cada vez que usted escuche esta expresión de cierto os digo, de una manera parafraseada sería lo que nosotros usaríamos como: pon atención, abre tus oídos, ¿sí? Pon muchísima atención de lo que te voy a decir. Eso significa de cierto os digo. Lo que te voy a decir es verdad, es inamovible. De cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es imposible. Lo que es nacido de la carne, o sea, humanamente, o sea, producto de la unión de papá y mamá, o sea, el proceso de que un espermatozoide encuentra su lugar en la matriz de la mujer. Eso es lo que es nacido de la carne, humanamente hablando. Dice carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, ahí está con mayúscula hablando del Espíritu Santo, Espíritu es. Versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, aquí el Señor está dando una explicación muy profunda que yo quisiera que esta noche tú comprendas. Cuando dice aquí la palabra, porque el que no naciere del agua y del Espíritu. El agua sirve para limpiar. El agua representa purificación. De hecho, en el Antiguo Testamento, cuando entrabas al tabernáculo, había un lugar que se llamaba precisamente el lavacro, que significa que los sacerdotes, después de haber ofrecido el holocausto ahí en el altar de bronce, ¿qué hacían los sacerdotes? Lavaban sus manos antes de entrar al lugar santo y luego al lugar santísimo. Entonces pasaban por el lavacro, y el agua siempre ha representado eso, limpieza. Ahora dice, el que no nace del agua. ¿Qué significa esto? ¿Del bautismo? No significa el bautismo. Significa la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Es la sangre de Cristo. Y del Espíritu, que significa que
es necesario la participación del Espíritu Santo. Yo les decía, el Espíritu Santo es aquel que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y hermano amado, antes de que tú seas lavado con la sangre de Cristo, el Espíritu Santo estuvo obrando en tu vida, convenciéndote que eres un pecador que está perdido, porque hemos transgredido la ley de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos convence que necesitamos ser justificados por gracia, y por eso ponemos nuestra fe. Como dice el apóstol Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia preciosa, si vamos a ser salvos, es porque nacimos de nuevo. ¿Y cómo, pastor, nacimos de nuevo? Porque ese nacimiento es por el agua y por el Espíritu. Por el agua, a través de la limpieza que nos da la sangre de Cristo, y el Espíritu, esa obra de convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo el que dice al pecador: si no te arrepientes, si no rindes tu vida a Jesucristo, hay un juicio que te espera. Hermano amado, estamos viviendo tiempos donde necesitamos entender estas verdades básicas pero profundas del Evangelio, hermano. Así que, para el hombre es imposible. Yo sé que usted tomó nota. Es imposible ser salvo sin nacer de nuevo. Segundo, para el hombre es imposible. Recuerda que son 7 puntos. Vamos con el segundo. Para el hombre es imposible ser redimido sin la sangre de Jesucristo. Es agua que explicamos en el punto anterior. Dice que para el hombre es imposible ser redimido. ¿Qué significa? Ser comprado por precio. ¿Qué significa? Que el pecador se encontraba en ese mercado de esclavos llamado mundo, y que necesitaba ser precisamente comprado para poder experimentar esa libertad que tenemos en Jesucristo. Así que te repito, para el hombre es imposible ser redimido sin la sangre de Jesucristo. Aquellos que quieren comprar el cielo con buenas obras, pues están perdidos. Aquellos que quieren comprar la vida eterna a través de ritos, de tradiciones, de religiosidades, pues no hay forma. Ser comprados por la sangre de Jesucristo. Y compartía también en estos días esta palabra con mis hijos, con mi esposa, y amados, algo que tocó nuestros corazones era el poder entender que cuando tú te menosprecias, que cuando tú piensas que no vales nada, que cuando te miras al espejo, lo único que haces es recriminarte tal vez de cosas de tu pasado, o simplemente sientes que nadie te valora, sientes que no tienes capacidades, talentos suficientes como para brillar, sientes que no vales nada. Tenemos que reconocer entonces algo, hermano. Si tú estás en Cristo, tú fuiste comprado, tú fuiste redimido, tú fuiste sacado de ese mercado de esclavos, tú fuiste sacado de esa maldición, pero se tuvo que pagar un precio. Para nosotros la salvación es gratuita, pero al Señor le costó. Para Él no fue gratuito. A Él le costó su vida. A Él le costó derramar su preciosa, santa sangre. Y cuando tú te menosprecias, por favor considera esto: vales tanto para el Señor, que cuando estabas caído, que cuando sentías que ya no había forma de levantarse, el Señor vino, metió su manito santa, blanca, pura, y ahí en el hueco donde estábamos, ahí metió su mano, de ahí nos levantó, de ahí nos sacó, para que podamos comprender que valemos mucho. Se pagó con lo más caro que se podía pagar, porque el objeto del amor de Dios, es su Hijo unigénito.
Pero de tal manera ama al mundo que entregó lo más valioso y lo más preciado. Así que cuando te menosprecies, piensa, vales tanto que no se pudo reunir todo el dinero del mundo, no se pudo reunir todas las joyas del mundo, no se pudo amasar todo el oro y la plata del mundo, porque no eran suficientes para que tu alma sea redimida. La única forma y el único precio fue la sangre de Jesucristo. Así que vales mucho, iglesia, vales mucho. Por eso eres nación santa, por eso eres real sacerdocio, por eso. Porque estás cubierta con la sangre de Cristo. Y ya hemos entendido, hemos dejado a un lado tantos mitos, ¿no es cierto? Ya estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Tercero, para el hombre es imposible querer agradar a Dios sin fe. Conmigo. Sin fe, para el hombre es imposible agradar a Dios. La base bíblica del punto anterior, mil disculpas. La base bíblica del punto anterior, ser redimido, es imposible para el hombre ser redimido sin la sangre de Jesucristo. Hebreos 9:22. Hebreos 9:22. Como estoy en familia, yo me equivoco con confianza. ¿Qué le parece? Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice, mire, hermano amado, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Te mencionaba, en el Antiguo Testamento eran sacrificados esos corderitos, eran sacrificados esos animalitos que eran una sombra nada más de lo que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer en la cruz del Calvario, porque ahora nosotros podemos decir con toda confianza que el Cordero que quita, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es nuestro Señor Jesucristo. Pero en el Antiguo Testamento dice casi todo es purificado según la ley con sangre. Así era, así lo determinó el Señor. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Así que, amados, fuimos redimidos y el precio fue muy alto. Ahora sí vamos al tercer punto. Para el hombre es imposible agradar a Dios sin tener fe. Y vamos entonces con la base bíblica para que no me pase lo del punto anterior. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Usted tal vez hasta se sabe de memoria, pero este es el tiempo en que tenemos que bajar la palabra de Dios de la mente al corazón y poner por obra. Mire lo que dice, hermano amado. Pero sin fe, recuerde que estamos en el capítulo 11. Recuerde que aquí este es el salón de la fama de los hombres y mujeres de fe del Antiguo Testamento. Recuerde que aquí nos están animando a que tengamos esa fe, esa certeza de lo que se espera, esa convicción de lo que no se ve. Capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible. ¿Se da cuenta? Ya va la tercera imposibilidad para el hombre, pero de cosas profundas, hermano, de cosas que trascienden la eternidad. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Diga conmigo, sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe Dios, crea que le hay y que es galardonador, o que sabe recompensar o premiar a los que le buscan. Amados, este es un tiempo entonces donde tenemos que dejar a un lado la pseudo fe. Esa fe que ya también hemos denunciado cuántas veces. Creemos que es fe solo porque nosotros declaramos algo y decimos lo declaro en el nombre de Jesús. Lo siento, pero eso no es fe, eso es superstición, no es fe. Una fe genuina no es en lo que yo declaro. Porque yo puedo declarar un montón de cosas que no están en la voluntad de Dios. Y así diga en el nombre de Jesucristo. Y así diga, ahora recibo en el nombre de Jesús. Y aunque yo diga por fe, no necesariamente, hermano amado, lo que tú declaras está
dentro de la voluntad de Dios. Así que este es un tiempo para la iglesia en que el Señor nos está ubicando. Sin fe genuina es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿cuál es la fe genuina? La fe genuina es esa confianza, es esa certeza de lo que tú esperas, la convicción de lo que no ves, pero en base a lo que declaras con tu boca, no, en base a quién es el objeto de tu fe, que es Dios. Por eso es que el conocimiento de Dios, estudiar doctrina, teología, conocer los atributos de Dios, eso es básico, hermanos amados. Sin fe genuina es imposible agradar a Dios. La fe genuina te hace orar de esta manera. No veo una salida. Señor, no veo cómo. Señor, humanamente me derroto, me declaro incompetente, Señor, pero yo tengo fe, confianza, certeza en quien tú eres. Y yo sé que si está en tu voluntad, tú muestras tu poder de manera sobrenatural, a través de verdaderos prodigios, a través de verdaderas obras maravillosas que me pueden dejar con la boca abierta, atónito. Señor, yo tengo fe en ese Dios. Por lo tanto, si tu palabra dice, Señor, que sin fe es agradar a Dios, y estoy pasando por esta situación, concluyo de la siguiente manera. La verdadera fe te hace decir esto. Primero, yo sé que ajeno a lo que estoy viviendo, tú existes. Crea que le hay. Tú existes. O sea, tú vives. O sea, tú eres un Dios que no depende de nada ni de nadie. Qué lindo. De ahí viene el nombre de Jehová, que significa yo soy el que soy. Significa que Dios no depende de nadie. No espera de alguien. No. Él es independiente de todo y de todos para seguir siendo Dios. Y yo creo que existe, y yo creo quién es Él. Y yo creo que Él es galardonador de los que le buscan, y yo le estoy buscando. Por lo tanto, Señor, se dé o no se dé lo que yo estoy esperando, simplemente yo confío y descanso en ti, en que tú sí sabrás hacer tu voluntad y lo mejor para mi vida, aunque no entienda, aunque me duela, aunque llore, pero mi fe es que se está haciendo tu voluntad. Te estoy buscando, Señor. Por lo tanto, la verdadera fe dice, hágase tu voluntad. Una fe adulterada le dice a Dios, Dios, haz tú mi voluntad. Haz mi voluntad. Eso no es fe. Así que es imposible, hermanos amados, ser salvos sin haber nacido de nuevo. Es imposible ser redimido sin la sangre de Jesucristo, y es imposible tener fe. Es imposible agradarle a Dios sin tener fe genuina. Vamos con la cuarta. Es imposible para el hombre convertirse después de la muerte. Es imposible. Ya pasó, ya no hay cómo. Es que yo, después de que me muera, un segundo después me voy a arrepentir. Demasiado tarde. Es imposible que eso acontezca. Te doy la base bíblica, por favor. Lucas capítulo 16, versículo 26. Lucas capítulo 16, versículo 26. Dice nuestro Señor Jesucristo, dando una enseñanza muy, muy especial. Tenemos ahí algunos personajes. Aquel hombre rico que se vestía de púrpura, que hacía banquete, fiesta todos los días, que tenía en su mesa bastante comida. Y también nos está hablando de ese hombre, de ese mendigo llamado Lázaro, que lo único que quería es un poco de las migajas que caían de la mesa, nada más. Pero resulta que el día de la muerte les llegó a los dos, y los dos tuvieron que enfrentar la eternidad. Les digo, para el hombre es imposible convertirse después de que ha muerto.
Ya no hay cómo, hermanos. Y en esta enseñanza, el Señor dice, mire, Lucas 16, 26, dice, estamos en este contexto, los dos murieron, los dos van al seno de Abraham, lo que se conoce como el paraíso, el Seol en el Antiguo Testamento. Aquí es interesante ver esto. Se le dice, además de todo esto, a ver, vamos a leer un poquito antes. Vamos a leer desde el 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. ¿Quién? Aquel hombre rico que nunca amó al prójimo y peor a Dios. Dice, alzó sus ojos estando en tormentos. Estamos hablando ya de seres espirituales, ¿no es cierto? Y experimentaron la muerte. Y vio de lejos a Abraham, porque nosotros decimos, ¿y cómo es eso? ¿Y cómo si es que está en el Seol? ¿Y cómo? Por favor, en el ámbito espiritual, escuche. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Señor, demasiado tarde. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también sus males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, lea, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Demasiado tarde. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Imagínate que aún en ese lugar de tormento, en ese lugar de llamas, no se pierde la memoria. Y eso tal vez sea uno de los tormentos más grandes de aquellos que están condenados en el infierno. Recordar toda una eternidad a sus seres amados, aquellos que les predicaron, y que ya no van a poder hacer absolutamente nada. Vemos a este hombre rico acordarse de sus hermanos de sangre, y le dice incluso el número de hermanos, pero está en tormento. Mira, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, estos 5 hermanos tienen las escrituras, tienen a Moisés el Pentateuco y a los profetas el resto de libros, hermanos, del Antiguo Testamento, tienen el Antiguo Testamento, oigan por favor las escrituras. Y esto es impresionante, hermanos. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Ya de entre los muertos es imposible, hermanos. Ya no más. Versículo 31. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, que es el medio que Dios nos ha dejado, es la palabra. Por eso no podemos descuidar nosotros del estudio de las Escrituras. No podemos, hermanos. Dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. ¿Qué sucedería el día de hoy? Que de pronto se asoma alguien y le dice, ve, tienes que aceptar a Jesucristo, porque hay un infierno. Este mundo incrédulo es tan incrédulo que dirían, ve, se presentó un fantasma, fue un extraterrestre, producto de la imaginación, ¿qué comerías en la noche? Y 10,000 cosas. Para eso tenemos la palabra de Dios, así lo ha determinado el Señor. Por lo tanto, para el hombre es imposible convertirse después de la muerte. Este es el tiempo de salvación y estamos en los últimos tiempos. Iglesia, tenemos que activarnos y vamos a hacer las cosas que no hicimos antes de la pandemia, te aseguro, porque Dios mismo nos está impulsando, te aseguro. Y vamos a seguir aprendiendo palabra de Dios. ¿Qué te parece? Vamos a seguir estudiando.
las Escrituras, de tal manera que estemos enteramente preparados para toda buena obra, pero que estemos preparados para el encuentro con el Señor, como aquellas 5 vírgenes que tenían sus lámparas encendidas porque tenían aceite, que representa el Espíritu Santo. Amados, es imposible para el hombre convertirse después de la muerte. Vamos con el 5º punto. Para el hombre es imposible escapar del juicio venidero. No hay cómo. Vamos, por favor, Hebreos capítulo 2, versículo 3. Rápidamente, Hebreos capítulo 2, versículo 3. Yo estoy feliz porque tú vas a tener un bosquejo y tú tienes una palabra que predicar y que compartir en tu casa, con tus amigos, con tu familia. ¿Por qué? Porque de lunes a viernes nos estamos equipando, preparándonos con sana doctrina, palabra de Dios. Dice, Hebreos capítulo 2, versículo 3. Lo tiene ya. Hebreos capítulo 2, versículo 3. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Hermano amado, alguien dirá, o sea que sí se pierde la salvación. No, no se pierde la salvación. La Biblia dice que no podemos descuidar esta salvación tan grande que ha sido presentada a través del Evangelio. Lea por favor Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, dice, Dios habiendo hablado muchas veces, se está enfocando acerca del mensaje del Señor. Si descuidamos una salvación tan grande que nos ha sido mostrada a través de las Escrituras, ¿ya qué más, hermanos? ¿Ya qué más? Pero considere, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, o sea, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Señor, no es cualquier hermano querido. Tú no puedes compararle a nuestro Señor Jesucristo con algún otro líder religioso, con algún revolucionario, con algún filósofo. No puedes comparar con aquel que hizo todas las cosas, por quien asimismo fue hecho el universo. Si lo leíste, la última parte del versículo 2. Si después de todo lo que Dios ha hecho, presentarnos a través del Antiguo Testamento, porque dice, en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros tiempos, nada más y nada menos que por el Hijo y la obra redentora en la cruz del Calvario. Hermanos queridos, ¿cómo podemos descuidar una salvación tan grande? Ahora, escuchen. ¿Cómo se prueba si alguien realmente ha nacido de nuevo? Si esa persona pisotea la gracia de Dios, nunca nació de nuevo, aunque diga que es cristiano de 20, 30, 40 años y que se sabe de memoria y que ha estudiado en un seminario bíblico y es más, está en un ministerio. Si pisotea la gracia de Dios, no nació de nuevo. ¿Y a qué más puede hacer el Señor? Pero aquellos, en cambio, amado, aquellos que hemos nacido de nuevo, aquellos que lo único que tenemos en nuestro corazón es gratitud para el Señor. Gratitud. No vamos a pisotear. No somos perfectos, pero no vamos a pisotear la gracia de Dios. Vamos con el siguiente punto. Para el hombre es imposible salvarse si no es a través de Jesucristo. Y una vez más, con esta verdad, que no tengas pena de declarar. Ten la firmeza, la frontalidad. Y lo que nos cueste. Es que me van a dejar los amigos. Si tú te avergüenzas del Señor, el Señor se avergonzará de ti. Es que van a pensar que soy cerrado de mente. No importa.
a que piensen que eres muy abierto de mente y vayan camino al infierno. La gente que no se les ha dicho la verdad. Hermano, te repito, para el hombre es imposible salvarse si no es a través de Jesús. Pero pastor, yo tengo mi religión. No importa, tu religión no basta. Pero pastor, yo soy evangélico. No es suficiente. Yo soy católico, apostólico y romano. Tan peor, tampoco. Si no es a través de Jesucristo, es imposible, hermano querido. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y resalto esto. Dijo, y nadie, ¿quiere decir conmigo una vez más eso? Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sabe qué? Nadie. ¿Sabe qué significa nadie en griego y en hebreo? Yo le voy a decir, nadie significa nadie. ¿Ya? Simple. Ni una sola persona puede llegar al Padre si no es a través de Jesucristo. Por eso es que no podemos estar jugando a iglesita, no podemos estar jugando a ser cristianos. Nadie llega al Padre si no es a través de Cristo. Y ese es el mensaje que tenemos que predicar, hermanos amados. Y más en estos tiempos. Más en estos tiempos. Por favor. Juan capítulo 10, versículos 7 al 9. Estamos ya en el penúltimo punto. Juan capítulo 10, versículo 7 al 9. Dice: volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo. O sea, pon atención, o sea, abre bien tus oídos. O sea, lo que te voy a decir está ceñido completamente a la verdad. De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Recuerda que falsos cristos, falsos mesías han habido a través de la historia, incluso antes del Señor. Ya habían gente que se presentaban como enviados del Señor. Dice, todos los que antes de mí vinieron. Incluso la Biblia los llama falsos profetas, ¿sí? En el Antiguo Testamento. Ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Me encanta. ¿Sabe que las verdaderas ovejas no van a oír herejías? Las verdaderas ovejas no pueden estar quietas cuando escuchan una falsedad, cuando escuchan falsa doctrina. El verdadero creyente, cuando está delante de un falso maestro, simplemente su espíritu se inquieta, porque el mismo Espíritu de Dios hace que se inquiete. Esta es una marca más del verdadero creyente. Cuando oye palabra, cuando oye la doctrina, su espíritu se siente calmado. El amén está en la punta de su boca, de su lengua. Amén, amén. Dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Los falsos maestros y el padre de todos estos falsos maestros, que es el diablo, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. El Señor dice, yo soy la puerta. Si tú quieres llegar al cielo, tienes que entrar por la puerta. Tú no puedes entrar por la ventana, tú no puedes entrar por otro lugar, tú no puedes abrir un agujero en el techo. No, tienes que entrar por la puerta, y la puerta se llama Jesucristo. Así que para el hombre es imposible salvarse si no es a través de Jesús. Y por último, para el hombre es imposible creer realmente en Jesucristo, haber nacido de nuevo, haber sido lavado con la sangre de Cristo, tener una fe genuina en Jesucristo. Para ese hombre es imposible creer en Jesucristo y perderse. No hay cómo. Las Escrituras nos dan seguridad de la salvación para el creyente. Por favor, Hechos capítulo 16, versículo 31, y estamos nosotros en el acontecimiento de Pablo y Silas, que se encuentran en la prisión ahí en la ciudad de Filipo. A medianoche están alabando, están cantando al Señor, y de pronto es sacudido todo ese lugar, las cadenas se abren, las puertas se abren también, y vemos al carcelero que hace,
toma una espada y está a punto de suicidarse, porque él sabía que para el Imperio Romano, el dejar un carcelero, dejar que se escapen sus prisioneros, lo único que le esperaba era la muerte. Así que ese hombre dijo: para que me maten los soldados romanos, me quitaré yo la vida. Entonces Pablo y Silas salen de su celda, y ese es el contexto para que leamos lo que dice Hechos capítulo 16, versículo 31. Dice, Hechos 16, 31. Usted tal vez se sabe de memoria. Vamos a leer desde el 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Tremendo. El carcelero los había escuchado alabar, adorar, exaltar el nombre de Dios ahí a medianoche en la prisión. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, Pablo y Silas, ¿qué le dijeron? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amados, cree en el Señor Jesucristo, pero cree de la manera como esta noche hemos predicado. Cree de corazón y serás salvo tú y tu casa. Por lo tanto, para el hombre es imposible, este es el séptimo punto, creer en Jesús y aún así perderse. Marcos capítulo 16, versículo 16, y este es el último pasaje que vamos a considerar en esta noche. Marcos capítulo 16, por favor, versículo 16. Este es el último capítulo del Evangelio de Marcos. El Señor se aparece resucitado a sus discípulos. ¿Qué les dice? Vamos a leer desde el 15. Les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amados, creer implica es ir más allá de tener ciertos conceptos en la mente. Creer es confiar 100%, es descansar 100% en lo que Dios hizo a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nada más. Amada iglesia, una vez más, con todos los adelantos que el hombre de esta generación puede experimentar, porque es increíble, sin embargo, nos sentimos tan impotentes ante un virus. Hay cosas mucho peores, como hemos considerado en esta noche, que para el hombre es imposible. Te digo algo, Dios permita que en los siguientes meses, Dios permita que tengamos una vacuna, por ejemplo. Pero de las cosas que prediqué hoy, es imposible. No hay forma, no hay camino, no hay método, no hay vacuna. Es imposible para el hombre, termino, ser salvo sin haber nacido de nuevo. Es imposible para el hombre ser redimido de sus pecados sin la sangre de Jesucristo. Es imposible agradar a Dios sin tener fe. Es imposible para el hombre convertirse a Dios después de muerto. Es imposible para el hombre escapar del juicio venidero. Es imposible para el hombre salvarse si no es a través de Jesucristo, que es la puerta. Y por último, es imposible para el hombre creer en Jesús y aún así perderse.
Si hemos sido salvados por pura gracia. Amados hermanos, guardemos la enseñanza de este día y desde ya preparemos nuestros motores, preparemos nuestro corazón para lo que Dios tiene, si no viene antes, para lo que Dios tiene para el día de mañana. Que el día de mañana podamos estar listitos, arregladitos, todo listo, ¿sí? Prepárese este tiempo, prepare un lugar bonito, tenga su Biblia, su cuaderno, porque vamos a seguir creciendo en la palabra de Dios. Amada iglesia, ese es nuestro privilegio. Como siempre, que la paz de mi Señor sea con cada uno de ustedes. Como siempre, el amor de estos siervos inútiles que estamos trabajando en la iglesia Dios es fiel, pero que estamos al servicio de Dios y al servicio del pueblo de Dios. Amados hermanos, gracias por sus apoyos, por su apoyo en oración, por su apoyo a través de una ofrenda. Gracias por ese ánimo, gracias por sintonizar, gracias por tener sobre todo la disposición de aprender la palabra de Dios. Hermanos queridos, de mi parte un abrazo. Que Dios bendiga sus vidas abundantemente en medio de esta crisis. Somos en Cristo más que vencedores, y recuerda que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios te bendiga, hermano amado. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, sí Señor. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevo mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puede